las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Vamos a decirlo fuerte. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. ¿Sabes? En una oportunidad Jesús volvió a Nazaret, que había sido el lugar donde él había nacido, era su lugar. Y la Biblia son 4 o 5 versículos que cuentan ese momento de Jesús en Nazaret. Y él se pone a enseñar. Y la gente ahí lo escucha, está. Pero ¿sabes cómo termina? Dice en Mateo, dice que en ese lugar hizo solamente unos pocos milagros, porque la gente no le creía, porque había incredulidad. Y como ayer aprendíamos, nosotros creemos en Dios porque sabemos y lo hemos experimentado. Y yo hoy puedo decirte a vos que yo sé lo que puede hacer el Señor porque lo hizo en mí. Jesucristo ha hecho cosas grandes en mi vida, cambios grandes, y los ha hecho en vos seguramente. Ahora, yo no quiero que se escriba esto de esta noche. Yo no quiero que por mi incredulidad Dios no pueda obrar en este lugar. Yo necesito que el Señor me hable, me toque, como seguramente vos viniste por eso. Así que yo quiero que nos tomemos un tiempo para empezar a declarar esto. Venimos a este lugar con un montón de problemas. Traemos nuestra cabeza con un bombo, con las cosas que tenemos que encarar el lunes, la luz, que el pan me sube todos los días. Y nos cuesta concentrarnos. Nos cuesta meternos, o no, por lo menos a mí me pasa. Pienso que me sube la obra social. Y todas esas cosas van armando una fortaleza en nuestra cabeza que no nos podemos meter en este lugar. Y yo no quiero que eso me separe de lo que Dios quiere hacer en este día. Porque yo sé que Él vino para hacer algo en tu vida y en mi vida. Y en la iglesia, en nosotros como cuerpo, Él lo va a hacer. Así que ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos y empecemos a orar. Vamos, ahí, en los intercesores también. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a declarar que en este lugar hay victoria. Que llevamos en el nombre de Jesús todo pensamiento cautivo a Él. Que solo nos vamos a concentrar en su presencia, en su gloria, en Él. Que Él es quien nos va a traer en este momento. Que todo lo que está en nuestra cabeza, en el nombre de Jesús ahora lo rechazamos. Toda voz del enemigo que nos está distrayendo, toda obra del enemigo que vino acá a distraerte, a quitarte lo que Dios te quiere dar, ahora se va. En el nombre de Jesús vamos a empezar a declarar que se rompen cadenas en este lugar, que se rompen ataduras, que se cae todo aquello que nos está impidiendo ver a nuestro Dios, que puedas encontrar un tiempo donde te encuentres cara a cara, porque Él vino y no vino de gusto en esta noche. Él vino para encontrarse con tu vida, que no haya nada en tu corazón, nada en tu mente que te quite el privilegio de estar con el Rey. En el nombre de Jesús, vamos a cantar esto, dale. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se
aplauso que tengamos para nuestro Dios, para nuestro Rey. En su nombre somos libres. Amén. 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 Entramos en calor. Puedes tomar tu asiento. Puedes tomar un poco de agua. Te quiero dar la bienvenida a este lugar. Yo no sé si hay alguno que nos visita por primera vez, pero espero que seas bien atendido, que te sientas bien. Nos encanta poder recibirte, aún aquellos que están en YouTube, que nos están viendo también, los recibimos, o que van a ver este video en algún momento, les damos las gracias. Dicen que para que un mensaje sea bueno, tiene que tener una buena introducción, tiene que tener un final que te desafíe y tiene que estar el principio lo más cerquita del final posible, como para que no nos distraigamos y podamos tener una verdad bien aprendida. Así que ese es mi deseo. Espero que te sientas bendecido como lo fui bendecido yo por esta palabra y que de verdad abras tu corazón, porque Dios tiene algo. No viniste a este lugar por casualidad, porque Dios no hace casualidades. Dios busca los momentos, sobre todo cuando se quiere encontrar con nosotros. Él busca los momentos. Y este momento es un momento de Dios para contigo. Cuando estaba preparando esta reflexión, me acordé de una historia. En realidad no es una historia, podríamos llamarlo una anécdota. Pero más que una anécdota fue una macana que me mandé yo cuando era chico. Y viste que aparecen en estos momentos. Recuerdo que en un momento no sé si sería alguna de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, no me acuerdo. Mi viejo había comprado una bicicleta negra, grandota, hermosa. Y esa fecha nos juntábamos toda la familia, todos los primos, los tíos, y era una buena ocasión para jugar, para divertirnos, era chico. Y habían, cerca del lugar de la casa de mi tía donde nos juntamos, habían armado una pista de bicicleta, de bicicross. Así que a nosotros se nos ocurrió una idea de correr una carrera. Mi viejo no me había dado permiso para llevar esa bici, porque yo tenía la mía. Pero bueno, son cosas que uno hace, ¿no? Así que agarramos la bici mía y la de mi papá y salimos contentos para la pista a correr. Pero como éramos gente creativa, se nos ocurrió, en lugar de correr, como corren todos para el mismo lado, correr para lados diferentes. ¿Se entiende? Salía una bicicleta para cada lado y el que primero daba la vuelta, ganaba. Ya estoy viendo algunas caras que me hacen no. Yo te voy a decir que sí. Estuvo muy buena la carrera hasta que llegamos a la meta los dos juntos. Y como dice la física, no puede haber dos objetos en el mismo lugar, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Nos pegamos un palo terrible, nos chocamos y mi bici, en realidad no era mi bici, era la de mi viejo, ahí se bolsa. La rueda quedó destrozada, la horquilla toda doblada, un desastre. Imagínense, además del golpe, el llanto mío, lloraba por lo que me imaginaba que me iban a hacer. No sé qué me dolía más. Conclusión que cuando llego con mi bici toda rota, con mis primos a la casa de mis tíos, uno de mis tíos sale y con todas las ganas del mundo trata de agarrar mi bicicleta rota y empieza a hacer fuerza a ver si podía enderezar la horquilla. No pudo hacer nada, un desastre, tuvimos que cambiarla toda. Pero bueno, estuvo buena la actitud del tío, de querer ayudarme y ponerse en mi lugar a ver si mi gran problema me lo podía resolver.
Y me encanta pensar en el amor como esa actitud que una persona tiene de ponerse al servicio de otro, de sacrificarse, de buscar el ayudar, el estar. Hoy en día el mundo por ahí el amor lo asocia con cosas más placenteras, con todo lo que es sexual, todo lo que es pasajero. Pero la Biblia habla de un amor de parte de Dios, del amor de Jesús por nosotros, que es diferente. Jesucristo vino a esta tierra a redefinir el paradigma de amor, porque Él planteó un amor desde el sacrificio, un amor de una persona que se pone en el lugar del otro, sabiendo que no va a recibir nada. Jesús dijo, es fácil amar a tus amigos, es re fácil amar quizás a un hermano, a tu hijo, pero ¿qué pasa con el que no te cae bien? ¿Qué pasa con la vecina que se enoja con el tarro de basura que le sacás y ahí se pelean? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el que te estaciona el auto en tu lugar? No es fácil. Y la Biblia nos enseña que el amor de Dios es un amor a favor nuestro, es un amor a favor de nuestro bienestar y es un amor que Dios mismo se entregó todo lo que tenía, lo que Él amaba a su Hijo por nosotros, sabiendo que nosotros no le podíamos devolver. Y Jesús mismo entregó todo lo que tenía, su divinidad, para venir a vivir, para venir a morir, a cobrarse, a pagar un castigo que no lo merecía. Me gustaría que me acompañes a leer 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 10, por favor. Creo que lo tenemos acá. Dice, la palabra de Dios dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Desde el libro de Génesis, la Biblia nos enseña que cuando fuimos creados en perfecta comunión con Dios. Teníamos la posibilidad de estar todo el tiempo con nuestro Señor, hablar y verlo cara a cara. No había pecado, no había muerte, éramos uno con Dios. Pero todos conocemos la historia, que en la desobediencia de Adán y de Eva, todos nosotros, toda la humanidad se separó de Dios. Todos nosotros pecamos, lo desobedecimos, nos rebelamos. Y acá Juan dice, no es que ustedes aman a Dios porque ustedes son buenos. No es que vos venís a la iglesia porque a vos sos un buen pibe y hoy vas a separar el sábado para estar acá. No hay mérito en nosotros. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y esa es una de las definiciones más inmensas de amor. La de una persona que deja todo para venir a buscarte. Una persona que perdió una relación con alguien que amaba y hace todo para volver a restaurar esa relación, porque quiere seguir en contacto con esa persona. Y sabes que en el libro de Lucas, capítulo 15, hay una serie de parábolas que pintan un cuadro hermoso de esto. Jesús estaba en un momento, en su ministerio Jesús se relacionaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con todo lo que te puedas imaginar que no tenga buen nombre. Ese era el público de Jesús. Entonces los religiosos de ese momento se juntaban a murmurar y decían, mírenlo a este. Los fariseos, los maestros de la ley le decían, mírenlo a este que se junta con los pecadores. Para los fariseos, lo que ellos era
ellos creían que en el cielo había fiesta cuando un pecador se iba al infierno. Ellos no se juntaban con la gente baja moralidad, vamos a decirlo así. Y Jesús los escucha y les cuenta 3 parábolas, que son muy conocidas esas 3 parábolas. Voy a correr el cable porque me voy a caer. La primera parábola, Jesús le dice, imagínense que ustedes son pastores y tienen un rebaño. Y un día están volviendo y se dan cuenta que de las 100 ovejas que tenía, tienen 99. Empiezan a contar y le falta una. Y no es que está en Argentina, que era la inflación, que una oveja... No, le faltaba una. Y sabes que en ese tiempo Jesús utilizaba parábolas. Las parábolas eran pequeñas historias que Jesús utilizaba con cosas del entorno que ellos conocían para enseñar grandes verdades espirituales. Y los pastores en ese tiempo no eran como los pastores de acá, porque allá no hay llanuras grandes, sino que los lugares son más bien montañosos, el pasto no lo podés encontrar así nomás, entonces los pastores tenían que llevar a las ovejas hacia esos lugares, había lobos, había osos, no era un lugar fácil. ¿Y qué pasaba? Perdieron una. Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes no dejarían a las 99 para ir detrás de esa oveja, buscarla, encontrarla y cuando encuentren todos festejarían? En esa época los pastores, si tenían 100 ovejas y perdían una, tenían que volver con la lana de la oveja muerta. Si no, no volvían hasta que la encontraban o viva o muerta. Pero ellos eran expertos rastreadores y tenían que salir a buscar y eso era lo que entendía el pueblo. Y les dice a sus seguidores, les dice, en el cielo hay más alegría por una oveja, por un pecador que se arrepiente, que por un montón de gente cantando aleluya en una iglesia. Porque a lo que al cielo le agrada es cuando un pecador vuelve a casa. Es cuando esa oveja es rescatada por el pastor y puede volver al rebaño. Después les cuento una parábola de una moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas y pierde una. En ese tiempo esas monedas de plata eran de muy poco valor. Se calcula que alcanzaba era el jornal de un día de un obrero. Pero esas 10 monedas juntas significaban, como si yo te digo hoy, un anillo de bodas. Era lo que se entregaba en el casamiento, con lo cual tenía un valor sentimental. No servía tener 9. No. Imagínate a tu esposa si perdiste el anillo. No sirve. Tienes que tener los dos, el de ella y el tuyo. Bueno, y entonces Jesús les dice, esa mujer va a barrer, va a prender la lámpara y va a buscar desesperadamente hasta que encuentre esa moneda de tan poco valor monetario, pero de tanto valor para el que la busca. Era muy fácil en ese tiempo en las casas perder las monedas, porque las casas eran muy chicas y eran oscuras, piso de tierra. Perderlas perdías seguro, no estaba garantizado que la encuentres. Pero Jesús les dice, cuando esa mujer encuentra la moneda, invita a los amigos y hacen fiesta, porque se encontró esa moneda que completaba. Y por último, Jesús en esta misma escena le cuenta una tercera historia, que es la historia del hijo pródigo, que el pastor Walter nos compartió un poquito el jueves. Es muy conocida. Todos la conocen seguramente, ¿no? Un padre que tenía 2 hijos y el menor le pide su herencia. En ese tiempo el hijo mayor le correspondía 2/3 de la riqueza y el menor 1/3. Y el pibe le dijo, viejo, necesito la guita, me quiero ir. Punto. Y el padre le dio. Y este joven perdido salió a un país lejano, se gastó todo
Y todos conocemos la historia. Dice que tuvo amigos mientras tuvo plata. Cuando se terminó la plata, se terminaron los amigos, tuvo que ir a trabajar, no encontraba trabajo, logró encontrar un trabajo cuidando cerdos. Para el judío el cerdo es un animal inmundo, con lo cual eso te está diciendo que fue uno de los más viles trabajos. Y la Biblia dice que deseaba comer los que le daban a los cerdos por el hambre que tenía. Y la historia termina con un hijo recapacitando, queriendo volver a la casa del padre, diciendo, bueno, los siervos de mi papá viven mejor que yo, voy a volver. Y cuando vuelve el padre no deja siquiera que él hable, lo abraza y le restituye su posición de hijo. No lo acepta como un siervo, lo acepta como un hijo. Y en conjunto estas tres parábolas nos pintan el cuadro de nuestra historia. Me encantó ayer el título que le puso Andrés a la prédica. No es un cuento, es tu historia. Y esta es nuestra historia. De cómo nos perdimos y cómo Dios envió a buscarnos. Individualmente, como esa oveja que se perdió en los desiertos, ahí en los lugares escarpados, pero individualmente Dios se preocupó por nosotros para buscarnos, para traernos. No le importó atravesar peligros, sufrimientos, morir, no le importó. Ahí estaba, decidido, mostrando ese amor a través del sacrificio. O como esa moneda que tenía un valor monetario muy pequeño. Sin embargo, para la mujer tenía un gran valor. Jesús demostró eso. Que quizás vos o yo no nos damos valor, pero hay alguien que sí nos dio valor y nos buscó. O este cuadro completo con un padre esperando que su hijo vuelva a casa, simplemente para aceptarlo como hijo. No para castigarlo, no para denigrarlo al siervo, no para decirle te gastaste todo, no. Para aceptarlo como un hijo. Con estas pequeñas historias Jesús nos estaba enseñando una verdad muy, muy profunda. Que fue Dios el que nos mandó a buscar y que nos espera. Que fue su Hijo Jesús quien vino a remediar ese problema que teníamos. Él vino a reparar esa horquilla rota. Cuando chocamos la bici, bueno, Él vino a reparar esa horquilla, que sin tener que ver, Él lo vino a hacer. Fue Jesús quien en esa cruz que recordamos durante todas estas reuniones, recibió el castigo de todo el pecado. No solo de nosotros, sino del pecado desde el origen de la humanidad. El pecado de los que habían vivido antes de Jesús. El pecado de los que vivieron en la época de Jesús, el pecado de los que vivieron después de Jesús, el pecado de todos los que van a vivir en esta tierra y todos los errores y pecados que vos vas a cometer fueron clavados en esa cruz. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Porque todos nosotros, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y Jesús murió. Y es muerte literal, física y espiritual, porque la muerte es separación de Dios. Y ese siempre fue el plan de Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios, te vas a encontrar que todas y cada uno de los capítulos de este libro tienen escrito un plan, y ese plan siempre habla de tu vida y de mi vida y de cómo necesitamos volver a casa, volver a estar con nuestro Padre. A lo largo de toda la Biblia te dije que se podía ver esa verdad. Versículo muy conocido como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo
al mundo para tirarle las orejas, para recriminarle. No, dice, lo envió al mundo. Dios no lo envió al mundo a condenar. Vamos de vuelta. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El plan siempre fue que Dios quiere relacionarse con nosotros. Lucas 19:10, la historia de Zaqueo. Jesús termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y quiero que leas conmigo este pasaje que está en Isaías 50, profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados, el Señor puso sobre Él los pecados de todo el mundo. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Versículo 12 dice, y yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Yo no puedo dejar de pensar que si no fuera por Jesús, esa sería mi historia. Esa sería mi castigo por mi pecado. Y ahí está todo el plan de Dios, como Dios decidió ponerse en medio y venir a reparar el daño que le habíamos hecho. El amor de Dios, un amor sacrificial, ese amor lo hizo posible. Y si eso no merece un aplauso al Señor, si eso no merece un momento de adoración, dale tu fuerte aplauso a Él. Dale tu fuerte aplauso. Señor, te damos gracias, gracias, gracias por ese amor. Preparando este tiempo, leí una historia. Una historia que me llamó mucho la atención. Yo la verdad es que no sé si, en realidad en el mismo libro en que la leí, decía que no sabía si era una leyenda o una historia verídica. Pero yo te la quiero contar. La historia trata de una mujer que se llama María, la cual tenía una hija que se llamaba Cristina.
Cuando Cristina tenía pocos meses, su papá, o sea, el esposo de María, murió. Esta era una familia muy, muy pobre y fíjate que una mujer con una bebé muy chica, sin alguien que ayude en la casa, que provea, era muy difícil. Pero bueno, pasó el tiempo, María era una empleada doméstica, más o menos lo fue llevando, y los años difíciles pasaron. Y ya Cristina tenía 15 años y era una adolescente. Ellos vivían en un pueblito muy alejado en Brasil, calles de tierra, una casa muy humilde, pero les iba bien. Sin embargo, para Cristina, con su espíritu inquieto, como una adolescente, ella quería conocer la ciudad. No quería formar una familia como todos en el pueblo. Ella no quería casarse ahí, tener un hijo y quedarse ahí. No. Ella quería conocer el mundo, conocer la ciudad, viajar. Y su mamá, María, le decía, hija, es difícil la ciudad, es cruel. Sos muy chica todavía. Las cosas que nos dicen los padres, o que decimos nosotros también. Resulta que un día, una mañana, se levantó María y fue a la pieza de Cristina y pasó lo que tanto tiempo había temido. Cristina no estaba. Al ver su cama vacía y que faltaban algunas cosas, ella enseguida supo qué había pasado. Enseguida. Supo que su hija estaba rumbo a la gran ciudad. Así que agarró, preparó una maleta, puso un poco de ropa, salió corriendo para la terminal. A mitad de camino entró un negocio de fotografía y los pocos pesos que tenía, era una mujer que no tenía mucho dinero, los gastó en sacarse fotos de ellas. Y se empezó a sacar fotos así como las que yo tengo acá. Y las guardó en su maleta y salió. Se tomó el micro, viajó un par de horas y llegó a la gran ciudad, a Río de Janeiro. Imagínate, es una ciudad como Buenos Aires. Te hago una pregunta, ¿cómo lográs encontrar una persona en una inmensidad de gente tan grande? No sabía por dónde arrancar María. Entonces, lo que dijo, empezó a agarrar sus fotos y empezó a escribir una notita. Y empezó a ir a las estaciones de servicio y en los espejos del baño de damas pegaba una foto de ella. Después fue a los hoteles y vieron que en los hoteles tenés carteles donde te dejan toda la publicidad. Bueno, ella pegó una foto en un hotel. Pasó por los bares en los lugares más alejados y pegó una foto. Pasó por las estaciones de subte y pegó una foto. Así. Y así fue recorriendo la ciudad y pegando fotografías de ella por todos lados para ver si tenía suerte y lograba que en algún momento su hija se encontrara con alguna cara conocida. Cuando se le terminó el dinero y se le terminaron las fotos, María, llorando, volvió a su lugar, a su ciudad, a esperar. No le quedaba otra. Estaba muy, muy angustiada, pero bueno, fue lo que pudo hacer. Tiempo después, Cristina, su hija, bajando las escaleras en una estación de subte, se encuentra con una cara conocida. Ella ya no tenía esa sonrisa juvenil de sus 15 años. Había pasado un tiempo y ya había dolor. La ciudad había dejado huellas en ella.
Y al ver esa foto conocida, ella se acerca y reconoce que es su madre, la que hacía tanto tiempo que no venía. Y tomó la foto de su madre y cuando la dio vuelta encontró una nota que decía: lo que quiera que hayas hecho, cualquier cosa que hayas llegado a hacer, no importa, vuelve a casa. Y el mensaje de hoy es muy claro. Es el mismo mensaje desde el principio. Que Dios, un Dios amante, hizo todo por nosotros y te busca. Y Él está esperando con los brazos abiertos. Él envió a su Hijo, pagó todo el precio, toda la cuenta, no tenés que hacer nada, solo volver a casa. Lo que quiera que hayas hecho, al lugar que hayas llegado, lo que hayas llegado a hacer, ya no importa. Lo que importa es la decisión que vos tomes hoy. Y yo no solamente estoy hablando a personas que un día o que nunca escucharon a Cristo. También le estoy hablando a un montón de personas que han aceptado a Cristo y también están lejos de casa. El que vengas a la iglesia no significa que estés cerca de Dios. Y Dios te está llamando en esta noche. Mientras los chicos van tocando una música, en una oportunidad Jesús al inicio de su ministerio se acercó a una sinagoga un sábado de la tarde. Los sábados se acostumbraba, el maestro iba, tomaba un libro, leía y enseñaba, ¿no? Y Jesús se acercó y abrió, le dieron el libro de Isaías y abrió el libro de Isaías y leyó lo siguiente, lo que te voy a leer ahora. En Lucas 4, 18 y 19, Jesús les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y Jesús hizo esto, cerró el libro y les dijo a los que estaban ahí: esta palabra se cumplió hoy delante de ustedes. Y hoy como iglesia te queremos decir esto: esta palabra delante de ustedes ya está cumplida porque Jesús la cumplió. Y Jesús como iglesia nos comisionó a darte esta buena noticia: que hay libertad, que los cautivos van a ser liberados, que los enfermos van a ser sanados, que los ciegos van a ver y que el año agradable de Dios se acercó a tu vida. La pregunta es: ¿qué vas a hacer vos? Vuelve a casa, se llama el mensaje. Y vuelve a casa se llama, es lo que hoy te quiero desafiar. Muchas veces como cristianos nos alejamos de Dios. Hacemos cosas que hacen cristianos, pero no nos relacionamos con Dios. Quizás sos una persona que se perdió como esa oveja, que las cosas difíciles de la vida, esas montañas, esos precipicios, los depredadores te hicieron alejar. Y el pastor fue a buscarte y hoy yo te quiero invitar a que vuelvas a casa. Porque hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Por ahí sos una persona como esa moneda que se siente sin valor. Sin embargo, Dios mismo te dio un valor que quizás no entendés, pero Él te está diciendo: vuelve a casa. O quizás sos de los que tomaron las decisiones de irse lejos, como el hijo pródigo. No importa. ¿Sabés que el hijo pródigo en un momento dice: entró en razón, dice la palabra? Hay tiempos que tenemos que empezar a pensar algunas cosas y quizás este sea el tiempo en que vos puedas entrar en razón y volver a casa. Dios está esperándote para restituirte como un hijo. No te va a condenar,
no te va a retar, no te va a tirar la oreja. Él te ama, Él te espera, Él te cuida. Quizás nunca aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Y me gustaría que puedas hacer una oración conmigo. La palabra de Dios dice que en un momento a Jesús le preguntaron, y bueno, ¿cómo puedo hacer para ir al Padre? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y si no es por medio de Él, no podemos volver a casa. Esa es la realidad. Y yo te quiero pedir que cierres tus ojos y que te concentres en tu propia vida, en tu propia realidad. Todos tenemos que vernos frente al espejo de la palabra de Dios. Y todos tenemos que responder. Gloria a Dios si sos una persona que estás con el Padre. Pero también esto te desafía a no alejarte, a estar ahí pegadito delante de Dios. Y si es la primera vez que estás acá, o si es nunca habías escuchado hablar de Jesús, o nunca habías tomado una decisión, o nunca habías entendido que tenías que venir a los pies de Cristo, yo quiero acompañarte. Me gustaría que ahí, en voz baja, en el lugar donde estás, vos repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he estado lejos de ti. Yo reconozco que soy pecador y que he estado alejado de casa. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo creo en la obra de Jesús. Yo creo que Él recibió el castigo que yo me merecía. Te pido perdón y quiero volver a casa. Quiero ser tu hijo. Quiero volver a ocupar ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Que toda la iglesia con los ojos cerrados, yo te voy a pedir, hermano, que estés revisando tu vida.